En este capítulo daremos un repaso a todos los estadios que albergaron partidos mundialistas, desde las ediciones de 1982 a 1998, aclarando que el nombre y la capacidad de cada campo es la que tenían al momento de disputarse el certamen. Por otro lado, muchos de estos escenarios han sido demolidos, mientras que los que siguen en pie han sido remodelados, ampliando o disminuyendo su capacidad según el caso, y también fueron modernizados. Además, señalaremos qué equipos de fútbol son locales en cada recinto. A partir del Mundial de España 1982 se amplió la cantidad de participantes a 24 equipos. Las sedes fueron el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, con capacidad para 23.500 espectadores, que albergó 3 partidos de la primera ronda. En la actualidad no sigue en pie, ya que fue demolido en 2003, ya que allí se construyó el Palacio de Congresos de la ciudad. El nuevo José Zorrilla de Valladolid, construido especialmente para el torneo, con aforo para 30.000 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros de la primera ronda, entre ellos la victoria de Francia por 3-1 frente a Kuwait, en donde al anotar el cuarto gol el equipo galo, el príncipe heredero del país árabe y presidente de la Federación de Fútbol Nacional, ingresa en el terreno de juego con su túnica y turbante y ordena a sus jugadores que se retiraran del partido. Tras hablar con el colegiado e indicarle que había sonado un pitido desde algún lugar, probablemente desde las gradas, que había hecho que sus jugadores se parasen, el árbitro decide anular el gol. Hoy en día, este recinto sigue existiendo bajo el nombre de Estadio Municipal José Zorrilla, le pertenece al Ayuntamiento de Valladolid y es utilizado para múltiples propósitos, en especial para la práctica del fútbol, y en él hace de local el Real Valladolid. El Estadio de Riazor de La Coruña, con capacidad para 37.000 espectadores, que albergó 3 partidos de la primera fase. En la actualidad sigue en pie bajo el nombre de Estadio Abanca Riazor. Es un recinto multifunción que le pertenece al Ayuntamiento de La Coruña y en él hace de local el Deportivo La Coruña. El Estadio José Rico Pérez de Alicante, con aforo para 38.000 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros, 2 de la primera ronda y el cotejo por el tercer y cuarto puesto. Hoy en día sigue existiendo, principalmente utilizado para la práctica del fútbol, es propiedad del Ayuntamiento de Alicante y es la casa del Hércules Club de Fútbol. El nuevo estadio de Elche, con capacidad para 40.000 espectadores, que albergó 3 partidos de la primera fase, entre ellos la victoria de Hungría por 10-1 frente a El Salvador, que es la mayor goleada en la historia de los mundiales. En la actualidad sigue en pie bajo el nombre de Estadio Martínez Valero y le pertenece al Elche Club de Fútbol. El Estadio de Balaídos de Vigo, con aforo para 40.000 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros de la primera ronda. Hoy en día sigue existiendo bajo el nombre de Estadio Abanca Balaídos, es propiedad del Ayuntamiento de Vigo y en él hace de local el Celta de Vigo. El Estadio La Romareda de Zaragoza, con capacidad para 42.000 espectadores, en donde se disputaron 3 partidos de la ronda inicial, entre ellos el empate 0-0 entre Yugoslavia e Irlanda del Norte, en donde el jugador norirlandés Norman Whiteside se transformó en el futbolista más joven en disputar un mundial con 17 años y 42 días. En la actualidad este recinto sigue en pie, le pertenece al Ayuntamiento de Zaragoza y es la casa del Real Zaragoza. El Estadio La Rosaleda de Málaga, con aforo para 44.000 aficionados, que albergó 3 encuentros de la primera ronda, hoy en día sigue existiendo, es propiedad del Ayuntamiento de Málaga y en él hace de local el Málaga Club de Fútbol. El Estadio El Molinón de Gijón, con capacidad para 46.000 espectadores, en donde se disputaron 3 partidos de la fase inicial, entre ellos la victoria de Alemania Federal por 1-0 sobre Austria, uno de los cotejos más controvertidos de la historia del certamen, ya que si los teutones ganaban por 2 goles o más de diferencia, clasificaban a la segunda ronda los germanos y Argelia, pero si solo ganaba por un tanto de diferencia, como terminó sucediendo, los que pasaban eran los alemanes y los austríacos. Por lo tanto, con los teutones ganando 1-0, los equipos dejaron de atacarse, buscando que el resultado beneficie a ambos, perjudicando claramente a los africanos. Por ende, el público presente en el estadio comenzó a abuchear a ambas escuadras.
En la actualidad este recinto sigue en pie. Su nombre completo es Estadio Municipal El Molinón Enrique Castro, le pertenece al Ayuntamiento de Gijón y es la casa del Real Sporting de Gijón. El Estadio San Mamés de Bilbao, con aforo para 47.000 aficionados, que albergó 3 encuentros de la primera ronda, hoy en día no sigue en pie ya que fue demolido en 2013 para darle lugar a la construcción del nuevo Estadio de San Mamés. El Estadio Luis Casanova de Valencia, con capacidad para 55.000 espectadores, en donde se disputaron 3 partidos de la fase inicial. En la actualidad sigue existiendo bajo el nombre de Estadio de Mestalla, siendo propiedad del Valencia Club de Fútbol, aunque se planea demolerlo en un futuro cercano, ya que se encuentra en construcción el nuevo recinto del club valenciano. La ciudad de Sevilla contó con 2 sedes: el Estadio Benito Villamarín, con aforo para 50.000 aficionados, que albergó 2 encuentros de la primera ronda. Hoy en día sigue en pie y le pertenece al Real Betis Balompié. Y el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con capacidad para 68.000 espectadores, en donde se disputaron 2 partidos, uno de la fase inicial y el otro de semifinales, en donde tendría lugar la primera definición por penales en la historia del torneo, en la victoria de Alemania Federal sobre Francia. En la actualidad sigue existiendo y le pertenece al Sevilla Fútbol Club. La ciudad de Barcelona también contó con 2 sedes: el Estadio Sarriá, con aforo para 43.667 aficionados, que albergó 3 encuentros de la segunda ronda. Hoy en día no sigue en pie ya que fue demolido en 1997. Y el Estadi del Fútbol Club Barcelona, más conocido también por aquel entonces como Camp Nou, con capacidad para 120.000 espectadores, en donde se disputaron 5 partidos, uno de la primera fase, que fue el partido inaugural del Mundial, en donde Bélgica venció por 1-0 a Argentina, en la cual hacía su debut en el torneo Diego Armando Maradona, 3 de la segunda ronda y 1 de semifinales. En la actualidad sigue existiendo bajo el nombre de Camp Nou, siendo propiedad del Fútbol Club Barcelona. La ciudad de Madrid también contó con 2 sedes: el Estadio Vicente Calderón, con aforo para 66.000 aficionados, que albergó 3 encuentros de la segunda fase. Hoy en día no sigue en pie ya que dejó de ser usado en 2017 y su demolición finalizó en 2020. Y por último el Estadio Santiago Bernabéu, con capacidad para 90.800 espectadores, en donde se disputaron 4 partidos, 3 de la segunda ronda y la final del certamen, en donde Italia venció a Alemania Federal. En la actualidad sigue existiendo y le pertenece al Real Madrid Club de Fútbol. El Mundial de México 1986 contó también con 24 equipos participantes, pero cambió el formato de competición y luego de la fase de grupos se incluyeron los octavos de final, cuartos, semis y la final, es decir, rondas de eliminación directa. El torneo tuvo 12 sedes. El Estadio La Bombonera de Toluca, con capacidad para 30.000 espectadores, que albergó 3 partidos del Grupo B, contando los cotejos del torneo de 1970 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 7 encuentros mundialistas. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Nemesio 10 Riega y le pertenece al Deportivo Toluca Fútbol Club. El Estadio 3 de Marzo de Zapopan, con aforo para 30.000 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros del Grupo D. En la actualidad sigue existiendo, es propiedad de la Universidad Autónoma de Guadalajara y en él hace de local el Tecos Fútbol Club. El Estadio Sergio León Chávez de Irapuato, con capacidad para 32.000 espectadores, que albergó 3 partidos del Grupo C. Hoy en día sigue en pie y le pertenece al Club Deportivo Irapuato. El Estadio Nou Camp de León, con aforo para 35.000 aficionados, en donde se disputaron 4 encuentros, 3 del Grupo C y 1 de octavos de final. Contando los cotejos del torneo de 1970 que se disputaron en este recinto, albergó un total de 11 partidos mundialistas. En la actualidad sigue existiendo bajo el nombre Estadio León, siendo propiedad del conjunto de empresas Grupo Pachuca, en donde hace de local el Club León. El Estadio Nesa 86 de la ciudad de Nezahualcóyotl, o también conocida como Ciudad Neza, con capacidad para 35.000 espectadores, que albergó 3 partidos del Grupo E, entre ellos el empate 0-0 entre Uruguay y Escocia, en donde el jugador charrúa José Batista fue expulsado a los 56 segundos de iniciado el cotejo, siendo hasta la fecha la expulsión más rápida en la historia del certamen. Hoy en día
Este recinto sigue en pie bajo el nombre de Estadio Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, le pertenece a la universidad mencionada y en él hace de local el Leviatán Fútbol Club. El Estadio La Corregidora de Querétaro, construido para la ocasión con aforo para 40.785 aficionados, en donde se disputaron 4 encuentros, 3 del grupo E y 1 de octavos de final. En la actualidad sigue existiendo, es propiedad del Estado de Querétaro y es la casa del Querétaro Fútbol Club. El Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con capacidad para 46.000 espectadores, que albergó 5 partidos, 2 del grupo A, 1 de octavos, 1 de cuartos y el cotejo por el tercer puesto. Contando los encuentros del torneo de 1970 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 8 encuentros mundialistas. Hoy en día sigue en pie, le pertenece al Estado de Puebla y en él hace de local el club del mismo nombre. El Estadio Jalisco, con aforo para 66.000 aficionados, en donde se disputaron 6 partidos, 3 del grupo D, 1 de octavos, 1 de cuartos y 1 de semifinales. Contando los cotejos del torneo de 1970 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 14 encuentros mundialistas. En la actualidad sigue existiendo, siendo propiedad de la Asociación Civil Clubes Unidos de Jalisco, que está conformada por 5 equipos de fútbol de Guadalajara: las Chivas, el Atlas, Deportivo Cafesa, Universidad de Guadalajara y el Deportivo Oro. Por su parte, la ciudad de Monterrey contó con 2 sedes: el Estadio Tecnológico, con capacidad para 38.000 espectadores, que albergó 4 partidos de la fase de grupos, 1 del grupo D y 3 del grupo F. Hoy en día no sigue en pie, ya que fue demolido en 2017 y se construyó en su lugar un complejo deportivo. Y el Estadio Universitario, con aforo para 44.000 aficionados, en donde se disputaron 4 encuentros, 2 del grupo F, 1 de octavos y 1 de cuartos. En este recinto se popularizó el fenómeno de la ola, en donde todo el estadio en forma sincronizada simula con los brazos el movimiento de una ola. En la actualidad sigue existiendo, le pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León y es la casa del Club Tigres, aunque se prevé que será demolido en los próximos años por la construcción de un nuevo recinto en su lugar. Y por último, la Ciudad de México también contó con 2 sedes: el Estadio Olímpico Universitario, con capacidad para 72.000 espectadores, que albergó 4 partidos, 3 del grupo A y 1 de octavos de final. Hoy en día sigue en pie como un recinto multiusos, es propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ya que la ciudad universitaria donde se encuentra recibe esta distinción. Y el Estadio Azteca, con aforo para 114.600 aficionados, en donde se disputaron 9 encuentros, 4 de la fase de grupos, 1 del grupo A, que fue el partido inaugural del torneo, en donde Italia y Bulgaria empataron 1-1, y 3 del grupo B, 2 de octavos de final, 1 de cuartos, que fue la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, en donde Maradona hizo un gol con la mano, conocido como la mano de Dios, y otro en el que eludió a 5 jugadores ingleses arrancando desde la mitad de la cancha, conocido como el gol del siglo, y considerado el mejor tanto de la historia del certamen. Además albergó un cotejo de semifinales y la gran final, en donde Argentina venció por 3-2 a Alemania Federal, consagrándose por segunda vez. Contando los partidos del torneo de 1970 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 19 encuentros mundialistas, siendo el que más encuentros albergó en la historia de la Copa del Mundo, récord que seguirá ostentando por mucho tiempo más, ya que su país será sede del Mundial 2026 y seguramente el Estadio Azteca acogerá más contiendas de este certamen. En la actualidad, este recinto le pertenece a la empresa de medios de comunicación Grupo Televisa, es utilizado principalmente para la práctica del fútbol y en él hacen de local la selección mexicana, el Club América y el Cruz Azul Fútbol Club. El Mundial de Italia 1990 contó con 12 sedes: el Estadio de la Favorita de Palermo, con capacidad para 40.632 espectadores, en donde se disputaron 3 partidos del grupo F. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Renzo Barbera, es propiedad del municipio de Palermo y es la casa del Palermo Fútbol Club. El Estadio Renato Dallara de Bolonia, con aforo para 41.200 aficionados, que albergó 4 encuentros, 3 del grupo D y 1 de octavos de final.
Contando los cotejos del torneo de 1934 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 6 partidos mundialistas. En la actualidad sigue existiendo y le pertenece al Bologna Football Club. El estadio Friuli de Udine, con capacidad para 42.311 espectadores, en donde se disputaron 3 encuentros del Grupo E. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Dacia Arena y es propiedad del Club de Fútbol Udinese. El estadio Marco Antonio Bentegodi de Verona, con aforo para 43.216 aficionados, que albergó 4 partidos, 3 del Grupo E y 1 de octavos de final. En la actualidad sigue existiendo como un recinto multipropósito, le pertenece al municipio de Verona y en él hacen de local los clubes de fútbol Chievo Verona y Hellas Verona. El estadio Santa Elia de Cagliari, con capacidad para 44.200 espectadores, en donde se disputaron 3 encuentros del Grupo F. En la actualidad no sigue en pie, ya que fue demolido en 2017 para la construcción de un nuevo estadio en su lugar. El estadio Luigi Ferraris de Génova, con aforo para 44.800 aficionados, que albergó 4 partidos, 3 del Grupo C y 1 de octavos de final. Contando el cotejo del torneo de 1934 que se disputó en este mismo recinto, albergó un total de 5 partidos mundialistas. En la actualidad sigue existiendo, le pertenece a la comuna de Génova y es utilizado por el Genoa y la Sampdoria. El estadio Artemio Franchi de Florencia, con capacidad para 49.000 espectadores, en donde se disputaron 4 encuentros, 3 del Grupo A y 1 de cuartos de final. Contando los cotejos del torneo de 1934 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 7 partidos mundialistas. Hoy en día sigue en pie, es utilizado por la Fiorentina y es propiedad de la comuna de Florencia. El estadio San Nicola de Bari, construido especialmente para el certamen, con aforo para 58.270 aficionados, que albergó 5 encuentros, 3 del Grupo B, 1 de octavos y el partido por el tercer puesto. En la actualidad sigue existiendo como un recinto multifunción, le pertenece a la comuna de Bari y en él hace de local el Club de Fútbol Bari. El estadio de Lealpi de Turín, construido para la ocasión, con capacidad para 71.362 espectadores, en donde se disputaron 5 partidos, 3 del Grupo C, 1 de octavos y 1 de semifinales. Hoy en día no sigue en pie, ya que fue demolido en 2009 y en su lugar se construyó el Juventus Stadium. El estadio San Paolo de Nápoles, con aforo para 83.311 aficionados, que albergó 5 encuentros, 2 del Grupo B, 1 de octavos, 1 de cuartos y 1 de semifinales. En la actualidad sigue existiendo bajo el nombre de Estadio Diego Armando Maradona, es propiedad de la ciudad de Nápoles y es la casa del club de fútbol Napoli. El estadio Giuseppe Meazza San Siro de Milán, con capacidad para 83.407 espectadores, en donde se disputaron 6 partidos, 1 del Grupo B, que fue el cotejo inaugural del torneo, en donde Camerún derrotó 1-0 a Argentina, 3 del Grupo D, 1 de octavos y 1 de cuartos de final. Contando los encuentros del torneo de 1934 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 9 partidos mundialistas. Hoy en día sigue en pie y le pertenece a la comuna de Milán. Cabe aclarar que este estadio tiene 2 nombres, según el equipo de fútbol que haga de local. Si es el Inter, el nombre es Giuseppe Meazza, pero si es el Milan, se llama San Siro. También vale resaltar que será demolido próximamente para la construcción de un nuevo recinto. Y por último, el Estadio Olímpico de Roma, con aforo para 84.800 aficionados, que albergó 6 partidos, 3 del Grupo A, 1 de octavos, 1 de cuartos y la final, en donde Alemania Federal venció a la Argentina por 1-0, obteniendo su tercer título mundial. En la actualidad sigue existiendo como un recinto multipropósito, principalmente dedicado a la práctica del fútbol. Es propiedad del Comité Olímpico Italiano y es la casa de la selección de rugby y el Combinado Nacional de Fútbol de Italia, además de los clubes Lazio y Roma. El Mundial de Estados Unidos 1994 contó con 9 sedes, con la particularidad que, como en este país el deporte rey no era popular por aquel tiempo, en la actualidad tampoco lo es tanto, todos los recintos eran utilizados para la práctica del fútbol americano. Las sedes fueron el Estadio Robert Kennedy Memorial de Washington, D.C., con capacidad para 53.142 espectadores, en donde se disputaron 5 encuentros, 2 del Grupo E, 2 del Grupo F y 1 de octavos de final. Hoy en día sigue en pie, es un recinto multifunción, le pertenece a la ciudad
y en él hace de local en ocasiones la selección de fútbol de Estados Unidos. Aunque debido a su poca utilización será demolido en el presente año. El estadio Foxboro de Foxborough, ciudad ubicada en el área metropolitana de Boston, con aforo para 53.644 aficionados, que albergó 6 partidos, 1 del grupo C, 3 del grupo D, entre ellos la victoria de Argentina 2-1 sobre Nigeria, último cotejo de Diego Armando Maradona en los mundiales, ya que luego del encuentro daría positivo en el control antidoping, 1 de octavos y 1 de cuartos. En la actualidad no existe más, ya que fue demolido en 2002 y en su lugar se construyó un nuevo recinto llamado Gillette Stadium. El estadio Citrus Bowl de Orlando, con capacidad para 61.219 espectadores, en donde se disputaron 5 encuentros, 3 del grupo F, 1 del grupo E y 1 de octavos de final. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Camping World Stadium, es propiedad de la ciudad y es la casa del Orlando City de la MLS. El estadio Soldier Field de Chicago, con aforo para 63.117 aficionados, que albergó 5 partidos, 3 del grupo C, entre ellos el cotejo inaugural del torneo en donde Alemania venció 1-0 a Bolivia, 1 del grupo D y 1 de octavos de final. En la actualidad sigue existiendo, principalmente dedicado a la práctica del fútbol americano, le pertenece a la ciudad y en él hace de local el Chicago Fire de la MLS. El estadio Cotton Bowl de Dallas, con capacidad para 63.998 espectadores, en donde se disputaron 6 encuentros, 2 del grupo C y 2 del grupo D, 1 de octavos y 1 de cuartos de final. Hoy en día sigue en pie, es utilizado como un recinto multifunción y es propiedad de la ciudad de Dallas. El estadio Giants de East Rutherford, ciudad ubicada en el área metropolitana de Nueva York, con aforo para 75.338 aficionados, que albergó 7 partidos, 3 del grupo E, 1 del grupo F, 1 de octavos, 1 de cuartos y 1 de semifinales. En la actualidad no existe más, ya que fue demolido en 2010 y al lado de donde se encontraba se construyó el MetLife Stadium. El estadio Pontiac Silverdome de Pontiac, localidad situada en el área metropolitana de Detroit, con capacidad para 77.557 espectadores, en donde se disputaron 4 encuentros, 2 del grupo A y 2 del grupo B. Hoy en día no sigue en pie, ya que terminó de ser demolido en 2018. El estadio Stanford de Stanford, ciudad del área metropolitana de San Francisco, con aforo para 80.906 aficionados, que albergó 6 partidos, 1 del grupo A, 3 del grupo B, entre ellos la victoria de Rusia por 6-1 sobre Camerún, en donde Oleg Salenko se convirtió en el único jugador en marcar 5 goles en un cotejo mundialista, mientras que el camerunés Roger Milla, con su tanto, se transformó en el futbolista más veterano en marcar un gol en la historia del certamen, a la edad de 42 años y 69 días. Y además fue sede de un encuentro de octavos de final y uno de cuartos de final. En la actualidad sigue existiendo y le pertenece a la Universidad de Stanford. Y el estadio Rose Bowl de Pasadena, localidad situada en el área metropolitana de Los Ángeles, con capacidad para 91.794 espectadores, en donde se disputaron 8 partidos, 3 del grupo A, 1 del grupo B, 1 de octavos, 1 de semifinales, el cotejo por el tercer puesto y la gran final en donde Brasil venció por penales a Italia, primer encuentro definitorio del certamen en definirse desde los 11 pasos y única final hasta el momento en donde los equipos no marcaron goles. Hoy en día este recinto sigue en pie, es utilizado habitualmente para la práctica del fútbol americano, siendo propiedad de la ciudad de Pasadena. El Mundial de Francia en 1998 amplió su número de participantes de 24 a 32 equipos, por lo que a partir de esta edición el torneo contaría con mayor cantidad de encuentros. Las sedes de este campeonato fueron el estadio Parc Lescure de Burdeos, con aforo para 35.200 aficionados, que albergó 6 partidos, 5 de la fase de grupos y 1 de octavos de final. Contando los cotejos del torneo de 1938 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 9 encuentros mundialistas. En la actualidad se llama Stade Jacques Chaban-Delmas, es propiedad de la ciudad y hasta 2015 fue sede del Club Burdeos.
el estadio de la Mosson de Montpellier, con capacidad para 35.500 espectadores, en donde se disputaron 6 partidos, 5 de la fase de grupos y 1 de octavos de final. Hoy en día sigue en pie, le pertenece a la ciudad y en él hace de local el Montpellier Hérault Sport Club. El estadio Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, con aforo para 36.000 aficionados, que albergó 6 encuentros, 5 de la fase de grupos y 1 de octavos de final. En la actualidad sigue existiendo, es propiedad de la ciudad y es la casa del club Saint-Étienne. El estadio de Toulouse, con capacidad para 37.000 espectadores, en donde se disputaron 6 partidos, 5 de la fase de grupos y 1 de octavos de final. Contando los cotejos del torneo de 1938 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 8 encuentros mundialistas. Por aquel entonces se llamaba Stade Chapeau. Hoy en día sigue en pie, le pertenece a la ciudad y en él hace de local el Toulouse Football Club. El estadio de la Beaujoire Louis Fontenay de Nantes, con aforo para 39.500 aficionados, que albergó 6 partidos, 5 de la fase de grupos y 1 de cuartos de final. En la actualidad sigue existiendo, es propiedad de la ciudad y es la casa del Fútbol Club Nantes. El estadio Félix Bollaert de Linz, con capacidad para 41.275 espectadores, en donde se disputaron 6 encuentros, 5 de la fase de grupos y el cotejo de octavos de final, en donde se marcó el primer gol de oro en la historia del torneo, en la victoria de Francia por 1-0 sobre Paraguay. Este sistema de definición se basaba en que en los cotejos de eliminación directa, luego del empate en los 90 minutos reglamentarios, el que hiciera el gol en el alargue directamente ganaba el partido. Hoy en día este recinto sigue en pie bajo el nombre de Bollaert de l'Hélice, le pertenece a la ciudad y en él hace de local el Racing Club de Linz. El estadio Gerland de Lyon, con aforo para 44.000 aficionados, que albergó 6 encuentros, 5 de la fase de grupos y 1 de cuartos de final. En la actualidad sigue existiendo, es propiedad de la ciudad y fue la casa del Olympique Lyon hasta 2015, cuando el club construyó su propio recinto. El estadio Parc des Princes de París, con capacidad para 48.000 espectadores, en donde se disputaron 6 partidos, 4 de la fase de grupos, 1 de octavos de final y el cotejo por el tercer puesto. Contando los encuentros del torneo de 1938 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 9 cotejos mundialistas. Hoy en día sigue en pie, le pertenece a la ciudad y en él hace de local el Paris Saint-Germain. El estadio Velódromo de Marsella, con aforo para 60.000 aficionados, que albergó 7 partidos, 4 de la fase de grupos, 1 de octavos, 1 de cuartos y 1 de semifinales. Contando los cotejos del torneo de 1938 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 9 encuentros mundialistas. En la actualidad sigue existiendo, es propiedad de la ciudad y es la casa del Olympique de Marsella. Y finalmente el Stade de France, que traducido significa Estadio de Francia, de Saint-Denis, localidad ubicada en los suburbios de París, construido especialmente para el certamen, con capacidad para 80.000 espectadores, en donde se disputaron 9 partidos, 5 de la fase de grupos, entre ellos el cotejo inaugural del torneo, en donde Brasil venció 2-1 a Escocia, 1 de octavos, 1 de cuartos, 1 de semifinales y la gran final, en donde la selección local se proclamó campeona del mundo al vencer 3-0 a Brasil. Hoy en día este recinto sigue en pie, le pertenece al gobierno de Francia y en él hace de local el combinado de fútbol galo. Y bueno, gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en el próximo, adiós.